Gracias, Señor, por el privilegio de escuchar tu voz por medio de tu santa palabra. Habla a nosotros, oh Señor, esta mañana. Somos débiles. Tenemos muchas áreas en que necesitamos crecer. Y queremos crecer, oh Señor, en confianza en tu palabra, en gratitud por el Evangelio y en valor para compartirlo. Oh Señor, sabemos que no hemos sido fieles en muchas áreas esta semana y especialmente en compartir tus buenas noticias con otras personas por diferentes razones, oh Señor, pero no queremos hacer excusas. Sabemos, oh Señor, que somos perdonados de eso por la sangre de Cristo y gracias por este perdón. Y al mismo tiempo, Señor, queremos salir de aquí animados, fortalecidos por tu palabra, impulsados por tu espíritu para compartirlo. Entonces pedimos, oh Señor, por dos cosas en nuestro tiempo, en tu palabra esta mañana. Primeramente, oh Señor, que estas enseñanzas fundamentales de nuestra fe sean concretizadas en nuestras mentes y corazones. Que estemos firmes, sabiendo por seguro en quién hemos confiado y lo que creemos sobre tu evangelio. Y segundo, Señor, pedimos que con esa claridad de lo que creemos, seremos fortalecidos para compartirlo con otros esta semana y por el resto de nuestras vidas hasta que tú vengas. Pedimos eso, Señor, para tu honra y gloria. Amén. Todos tienen estos papelitos. Excelente. Vamos a continuar nuestro estudio de las disciplinas espirituales. Hemos visto que para crecer físicamente y ser de buena salud físicamente, es importante lo que comemos, lo que no comemos, nuestro nivel de actividad, cosas así. También espiritualmente, tenemos que disciplinarnos si vamos a crecer. Es la verdad que esos son disciplinas espirituales. Si hacemos esas cosas en nuestro propio poder solo, no vamos a crecer. Necesitamos el Espíritu Santo para cumplir las disciplinas espirituales. Necesitamos el fruto del Espíritu. Y al mismo tiempo, en su poder, tenemos que disciplinarnos. Como buenos atléticos, tenemos que, para madurar como cristianos, estar disciplinados en ciertas áreas. La primera que hemos visto es en la palabra de Dios. Eso es fundamental. Tenemos que, para crecer, comer del pan diario de la palabra de Dios. Cada día leer la palabra y debemos también meditar en la palabra, memorizar la palabra, estudiar la palabra. Vivimos por la palabra de Dios. Segundo, en esta conversación con Dios, Dios habla a nosotros por medio de la Biblia y hablamos a Dios por medio de la oración. Y este es también fundamental diariamente y entre el día. Como hemos visto en 1 Tesalonicenses 5, que oramos sin cesar. Continuamente tenemos una conversación con Dios y especialmente que tenemos tiempos dedicados para orar en privado al Señor, orientando nuestras oraciones con las prioridades que Jesús ha revelado en la oración del Señor, en el Padre Nuestro, enfocando en Dios en los cielos, en su nombre siendo santificado, su voluntad siendo hecho, su reino viniendo y también pidiendo por nuestras necesidades, por su provisión, por su perdón, por su protección, llevando todas nuestras necesidades a Él, confiando en Él, sabiendo que por medio de eso, con súplica, con acción de gracias, Dios protege y guarda nuestra mente y corazón con el paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, la palabra y la oración. Y el tercer disciplina espiritual que queremos tocar hoy y la semana que viene, si Dios permite, es la disciplina de evangelizar. Y hoy queremos tocar tres elementos de eso. Primeramente, queremos definir el término qué significa evangelizar. Segundo, la pregunta es, ¿por qué debemos evangelizar como una disciplina espiritual? Y la mayoría del tiempo queremos enfocar en ser muy claro qué es el evangelio que predicamos. Porque si no estamos claros en eso,
podemos hablar de muchas cosas, pero si no es el Evangelio, no es el poder de Dios para la salvación. Entonces, primeramente, ¿qué es el evangelismo? Pasa conmigo, por favor, a Marcos, capítulo... Evangelio de Marcos, capítulo 16. Después de su muerte por nosotros en la cruz y su resurrección, Jesús apareció a sus discípulos y le dio instrucciones que también pertenecen a nosotros. Dice en Marcos 16, voy a comenzar en versículo 14, dice, después Cristo se apareció a las 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El gran comisión, a veces nos llamamos eso. Ir por toda la tierra, todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La palabra aquí por el evangelio o predicar el evangelio es la palabra en griego eugelizo. Eugelizo es una palabra que es una combinación de dos palabras. La primera parte es eu, que significa bueno, buenos. Y agelizo suena un poco como los ángeles, y si pensamos en qué significa ángeles, los ángeles son los mensajeros de Dios. Y agelizo significa ser un mensajero o anunciar noticias. Entonces, combinando esas cosas, eugalizo o evangelizar significa anunciar las buenas noticias. Las buenas noticias que tenemos que anunciar son las buenas noticias de salvación en Jesucristo. Eso es lo que vamos a tocar aquí. ¿Qué es el Evangelio? Evangelio significa buenas noticias. Y queremos clarificar en tercera parte cuáles son estas buenas noticias de salvación en Jesucristo. Pero con eso pasamos al segundo parte, que es el por qué. ¿Por qué debemos evangelizar? La primera razón, sencillamente, es porque es un mandamiento de Jesucristo. Fue la instrucción que Él dio a nosotros después de su resurrección. Otra vez, versículo 15 de Marcos 16, y por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Nota que no dice, salva al mundo. No salvamos. Es el Espíritu Santo quien salva almas. No podemos convertir a nadie. Nuestra responsabilidad es predicar el evangelio. El fe viene por oír y oír por la palabra de Cristo. ¿Y cómo pueden creer si nadie lo comparte, la palabra? Podemos ver los montes, podemos ver las estrellas y eso proclaman la gloria de Dios, pero no proclaman el plan de salvación. Dios nos ha salvado para proclamar el plan de salvación. John MacArthur ha dicho que este es uno de nuestras primeras responsabilidades como cristianos, es predicar las buenas noticias que hemos creído. ¿Por qué? Porque si solamente estamos salvados para orar, vamos a orar o hablar con Dios mejor en los cielos que oramos ahora. Si fuimos salvados solamente para cantar a Dios, estoy seguro que vamos a cantar mejor en los cielos que cantamos ahora. Pero lo que no podemos hacer en los cielos o en la nueva creación, que tenemos que hacer ahora, es evangelizar. Estamos aquí para compartir las buenas nuevas con otras personas. Esta no es nuestra única responsabilidad, pero es uno de los más importantes, porque proclamamos a Cristo hasta que Él venga. Y cuando el último persona que Cristo que el Señor ha escogido desde antemano de la fundación del mundo para ser su hijo, es salvado, Jesús va a regresar. Entonces hay una urgencia.
en nuestro mandato de Cristo para ir y predicar a todas las naciones. Segundo, pasa conmigo a Salmo 67. Queremos tener muy claro en mente nuestra motivación, porque de corazón debemos ser dedicados a esta obra de evangelización. Pues en parte es porque Jesús manda que lo hacemos y este debe ser suficiente por nosotros. Pero es importante tener la meta en mente. La meta no es que podemos contar cabezas y al fin de nuestra vida decir a Cristo, mira lo que he hecho por ti, tan impresionante es el número de personas que han sido convertidos por mí. Ese no es por nuestra gloria, es lo revés. Es para la gloria de Dios y amor por las naciones, amor por los perdidos. Amor por Dios y su gloria y amor por los perdidos. Salmo 67, que hemos leído en nuestro tiempo devocional esta semana, es un salmo de misión, pidiendo a Dios por bendición que podemos bendecir a otros con el Evangelio. Salmo 67, versículo 1 y 2 dice, Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Este salmo toma la bendición de Aarón en números y añade a eso o clarifica algo a eso, que es apropiado, que debemos orar, que Dios nos bendiga, pero no para que podamos recibir su bendición, atesorarlo y protegerlo del mundo y tenerlo como nuestro. Pedimos que Dios nos bendiga para que seamos canales de bendición a otros. Que todo nuestro tiempo, todo nuestra salud, todo nuestro dinero, todos nuestros talentos y habilidades, pedimos de Dios por más, pero no para que podamos ser más ricos, más saludables por nosotros en un fin. Nuestro deseo, como vamos a ver, es para ser un canal de bendición para otros. Otra vez, versículo 2, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones, tu salvación. En otras palabras, que conocen el Evangelio, las buenas noticias de Dios y su salvación. ¿Y qué es la meta? Versículos 3 y 4, la gloria de Dios y el gozo de las naciones. Versículo 3, te den gracias los pueblos, Dios. Todos los pueblos te den gracias. La motivación, el último motivación por nuestra misión como iglesia es para que Dios sea glorificado. Dios merece ser alabado. Dios ha hecho tanto por su universo y especialmente en la cruz de Cristo. Y Él merece de todo lo que inspira ser glorificado, adorado, que todos le den gracias. Ese debe ser la motivación de nuestro corazón. Al fin de cuentas, somos impulsados de ir porque Dios merece el honor de cada criatura. Y ellos todavía, la mayoría, no entienden lo que Dios ha hecho por ellos. Y quién es Dios y está merecido de su honor. Evangelismo existe porque por muchos la adoración no existe. El evangelismo existe con el fin de la adoración de Dios. No es porque queremos llenar más sillas, es porque queremos más voces glorificando a Dios en los cielos por quien Él es y por lo que Él ha hecho. Él es el centro de nuestra misión como iglesia de evangelizar. Versículo 4. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad, guiarás las naciones en la tierra. El segundo parte, es decir, el primer parte es amor por Dios y la gloria de su nombre. El segundo parte es deseamos el gozo de las naciones. Podemos recordar el gozo, la primera vez de entender que Dios nos ama
ha enviado a su Hijo para morir por nosotros, que nuestros pecados han sido perdonados, que somos en una relación nueva y íntima con el Dios del universo. Hay un gozo inimaginable, que es incomparable con cualquier otro gozo. Y uno de los frutos del Espíritu es que Él produce ese gozo en nuestra vida. Como cristianos debemos ser los más gozosos de todo el mundo, porque tenemos el tesoro más precioso de todo el universo. Tenemos Dios por nuestro Dios. Y como los que han sido grandemente bendecidos, no queremos solamente tener y guardar ese gozo como nuestro, queremos compartirlo con otros. Cuando hay algo que amamos, si sea un tipo de comida o no sé, algo que amamos mucho, compartirlo con otros para que ellos puedan disfrutar también con nosotros en el gozo. C.S. Lewis dice que el gozo es hecho completo cuando compartimos con otros. Y siendo gozosos en Cristo, queremos compartir ese gozo con las naciones, con nuestros familiares, con nuestros vecinos. Queremos que muchos más experimentan ese gozo en Dios. Entonces, esos dos metas, la gloria de Dios y el gozo de las naciones, o amor por Dios y amor por nuestros por el mundo y por personas específicamente, porque dice el versículo 4, tú juzgarás a los pueblos con equidad. Este debe causarnos de tener temor por ellos, por sus almas, por sus y que ellos experimentan gozo y no separación eterna de nuestro Dios. Entonces, hemos visto evangelizar significa anunciar las buenas noticias y que, ¿por qué? Es porque Jesús nos manda y para su gloria y para amor y el gozo de las naciones. Finalmente, queremos ver qué es el evangelio. ¿Cuáles son los elementos esenciales de este evangelio de Cristo? Y podríamos añadir muchos versículos más. En un sentido, toda la Biblia cuenta la historia del plan de salvación de Dios y no tenemos tiempo claro para desempacar todo, pero mi deseo en eso son dos cosas. Espero que nada de eso es nuevo para nosotros, pero que tiene dos resultados. Que primero concretice en nuestras mentes los elementos esenciales del Evangelio. Por nuestra propia fe, por nuestra propia gratitud a Dios, por lo que Él ha hecho. Esas verdades son esenciales y por esa razón a veces olvidamos tan profundo es lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, por lo que penetra a nuestros corazones. Y segundo, que ese nos anima de tener valor para compartir esas cosas. Porque una de las cosas que es los más grandes obstáculos al evangelismo es miedo de no saber qué voy a decir. No estoy seguro que estoy diciendo lo correcto. Entonces, hay diferentes maneras de compartir esas buenas noticias, pero el Evangelio tiene 4 elementos esenciales y queremos ser muy claros en cuáles son. Los 4 elementos son que Dios es nuestro creador, Dios es santo. El primer elemento, Dios. Segundo elemento, el pecado. El pecado que lleva a la muerte. 3, la solución, Jesús. Jesús es el único camino a Dios. Y 4, nuestra respuesta. Creer y arrepentir de nuestro pecado. Creer en Cristo, arrepentir de nuestro pecado. En 4 palabras, Dios, pecado, Jesús y creer, arrepentir. Ok, 5 palabras, pero creer y arrepentir van juntos. Nuestra respuesta. Queremos desempacarla. Y también, no sé si han visto, tenemos esta explicación un poco más grande, pero también he imprimido nuevos tratados que tienen por un lado la información sobre la iglesia, que tienen nueva información como nueva hora de reunirnos. Y segundo,
por otro lado, tiene este diagrama para que podamos usar eso. Si tenemos oportunidad de compartir el Evangelio con ellos, podemos usar eso en nuestra presentación del Evangelio. Entonces, primeramente, Dios Santo. Dios, pasa conmigo, por favor, a Génesis 1:1. Primer versículo de la Biblia. Algo importante recordar cuando evangelizamos es usar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el fe viene por oír y oír por la palabra de Cristo. El fe no viene por nuestras palabras suaves, viene por la palabra de Dios. El poder es en su palabra. Y si estamos hablando con alguien que tiene su propia Biblia, invíteles a su Biblia, él con sus propios ojos. Invite que ellos lo lean, no nosotros lo lean, ellos lo lean, porque la Biblia está escrito por todos entender, no está algo en secreto que solamente uno muy sofisticado, teólogos pueden entender. No, este es el mensaje de Dios y les ayudan a entender desde el principio. Este es Dios hablando a ellos y solamente somos ayudándoles de leerlo, pero es Dios hablando, no nosotros. Entonces, primero, Dios. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muchos no creen hoy en día que Dios existe, pero la Biblia lo toma como el primer punto. Dios existe y todo lo que existe porque Él lo creó. Él es el creador de todo lo visible e invisible. Y versículo 27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tienen que entender que Dios le creyeron y le creyeron con propósito. En su imagen. En otras palabras, para reflejar, para ser espejos de Él. Dios es santo, lleno de amor y gracia y paciencia y humildad. Y éramos hechos para vivir con Él y reflejar quién Él es. Ese es el primer punto. ¿Quién es Dios? ¿Y por qué nos ha creado? Segundo, hemos caído. Y este ha causado una separación entre Dios Santo y nosotros en nuestro pecado. Pasamos a Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan sin excepción, todos nosotros somos pecadores y no llegamos a la gloria de Dios. En otras palabras, nuestro pecado ha hecho separación entre nosotros y el Dios Santo. En este punto, en la conversación, es apropiado, dependiendo en el nivel de confianza con la persona, de primeramente expresar con humildad nuestro propio pecado. Si hemos tenido vida y todos nosotros hemos tenido tiempo viviendo en el mundo y es apropiado decir, soy el primero de los pecadores. Y esas son cosas que he hecho, que me han separado de Dios. Es importante, creo, comenzar allí antes de preguntarles sobre su pecado para que entiendan que no pensamos que somos mejores que ellos. Somos en la misma condición, aparte de Cristo, separado de Dios. Y después de comunicando nuestro propio pecado, preguntamos a ellos, ¿y qué piensas? ¿Has pecado también? Oh, sí. Es importante eso, porque es una cosa decir, sí, todos son pecadores, sí, pero eres tú un pecador. Tenemos que
ver individualmente, personalmente, nuestra necesidad de perdón de Dios. Y no tenemos que profundizar muchos en sus pecados, porque la esencia de no es, por ejemplo, si son homosexuales, o si son idólatras, o adúlteras, o sea lo que sea. Ellos necesitan entender que son pecadores, pero nuestro punto no es cómo van a arreglar ese pecado en su vida, ese pecado específico. Primeramente, necesitan entender que tienen muchos pecados porque al raíz de su ser son pecadores, no aman a Dios, necesitan arrepentir de eso. Puede ayudar de identificar pecados específicos, pero mi punto es que no queremos quedar ahí sintiendo culpable, nombrado cada pecado. Hay tiempo por eso en la conversación, pero que entiendan primeramente que el raíz de todo es que han rechazado a Dios, amado más su pecado que Dios. ¿Ok? Romanos 6:23. ¿Qué es la consecuencia de este pecado? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dos partes esenciales aquí. Primero, las malas noticias. Y segundo, las buenas noticias. Las malas noticias, la paga del pecado es muerte. Tenemos que entender que nuestro pecado resulta en muerte. ¿Y qué es la muerte? La muerte es separación de Dios, un quiasmo que no podemos cruzar con nuestras propias buenas obras. Somos separados de Dios. Y pensamos en Adán y Eva. Dios le dijeron, en el día en que lo comes, morirás. Pero cuando leemos Génesis 3, Adán no regresó a la tierra, al polvo, en ese momento. La consecuencia fue que Adán y Eva eran expulsados del huerto. No disfrutaron de la presencia de gozo de Dios. En vez de eso, experimentaron maldición. Y es lo mismo por nosotros. Todos nosotros somos nacidos en este mundo, separados de Dios, aislados de Dios. Dios sienta muy, muy lejos. Y el infierno es el extremo de eso. Es siendo separado totalmente de Dios y de su bendición por la eternidad. Es un sufrimiento que no podemos imaginar, porque todavía en ese mundo experimentamos en parte su bendición. Probamos un poco de su amor y de su gozo, de su gracia común, pero en ese día, si alguien, como vamos a ver, no cree en Cristo, muere en su pecado, en separación de Dios por la eternidad. Y es la condición más horrendo, más triste posible. Y como dice la palabra, la paga es lo que merecemos por lo que hemos hecho. Dios es justo en condenarlos por lo que hemos hecho. Dios es un justo juez. Hemos pecado y merecemos pagar con separación eterna. Pero, glorioso pero, versículo 23, la dádiva de Dios o el regalo de Dios, algo inmerecido que Dios ha dado a nosotros, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nos mueve al tercer punto. Hemos visto que Dios es santo y justo. Hemos visto que merecemos morir y ser separados de Dios por la eternidad, pero hay un regalo de Dios que es pasando de muerte a vida eterna en Cristo Jesús. Pero el versículo no clarifica exactamente cómo podemos cruzar este quiasmo y ser unidos con Dios otra vez. Por eso, vamos a 1 Corintios capítulo 15. Estos eran nuestros versículos de memoria esta semana. 1 Corintios 15. Jesús, el camino a Dios.
Si estaba compartiendo eso con un incrédulo, no leería todo el contexto necesariamente, pero por nosotros, para que podamos ver, quiero leer los primeros 2 versículos. Dice el Espíritu Santo por medio de Pablo. 1 Corintios 15, versículo 1. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. Donde nota que lo que él va a explicar en versículos 3 y 4 es un resumen del evangelio, las buenas noticias. Saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retienes la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. ¿Y qué es el resumen de este evangelio? Versículos 3 y 4. Y ese es a donde yo haría con un incrédulo. Versículo 3. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. 3 cosas. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 3 elementos esenciales del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día. Nota especialmente versículo 3, ¿por qué Cristo murió? Porque muchos creen que Cristo murió, pero no tienen entendimiento de por qué. Cristo murió por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Pero Cristo murió por nuestros pecados. La separación que merecemos de Dios, Cristo pagó en la cruz para que podamos acercarnos a Dios. Cristo murió por nuestros pecados. La palabra teológica de eso es sustitución. Él fue nuestro sustituto en la cruz. La cruz fue preparada por nosotros, pero Él murió por nuestros pecados. Pasamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Que dice mucho de lo mismo, o tal vez ya un poco más claro. Primera Pedro 3, 18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Dice que Él murió. Segundo, dice que ¿por qué Él murió? El justo por los injustos. Yo no puedo morir por mis hijos para salvarles porque yo soy un pecador. Yo tengo mis propios pecados. No puedo ser un sustituto, su sustituto porque tengo que pagar por lo mío. Pero Jesús es el justo, el santo y justo Dios, quien no tenía pecado. Y Él murió, el justo por los injustos. Él sin pecado, por pecadores, Él murió. ¿Y por cuál fin? Dice, para llevarnos a Dios. Y aquí creo que la ilustración nos ayuda. Éramos separados, pero Cristo murió para llevarnos otra vez a Dios por su muerte en la cruz por nosotros. Y el versículo muy conocido, Juan 14, 6. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muchos creen, sí, Jesús es un camino, pero hay varios caminos. Pero Jesús dice, si crees mi palabra, tiene que creer en mi exclusividad. En otras palabras, que no hay muchos dioses y muchos caminos. Hay un Dios y un camino. Y es Cristo, el único camino
a Dios? ¿Cómo podemos pasar por este camino? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Y con eso llegamos al último punto, 4, nuestra responsabilidad, que es creer y arrepentir. Pasa conmigo a Juan 3:16, otro versículo bien famoso y profundo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Primeramente, en este versículo vemos una ventana a la razón por qué Dios ha hecho ese plan de salvación. No es porque nos merecemos, es por el amor de Dios. Muchos tienen una idea de Dios, que Él es tacaño y no temen a Dios con reverencia, pero tienen un temor lleno con odio por Dios, pero no entienden que Él es un Dios santo y justo y Dios de amor. Y ha demostrado ese amor en enviando su Hijo unigénito. Y es en este punto que es importante explicar que hay un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios ha enviado su Hijo unigénito, Jesucristo, para morir por nosotros. ¿Y qué es nuestra respuesta? Nuestra responsabilidad. Dice, versículo 16, todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice los muy religiosos, los más inteligentes, los más ricos. No dice todo aquel que cree en Él. La invitación es para todos, de cualquier género, raza, edad, nivel económico. El amor de Dios es grande y la invitación es para todos. Todo aquel que cree en Él no se pierda. ¿Qué es? Nuestra responsabilidad es creer en Él, confiar. Y muchos dicen que creen que Dios existe, pero no es lo mismo como confiar en Él con todo nuestro ser. Poner nuestras vidas en sus manos y decir, aparte de Cristo soy separado de Dios. Aparte de su muerte por mí, voy a morir en mis pecados, pero creo que Cristo es el único camino a Dios y quiero seguirle con toda mi vida, rendir toda mi vida a Él. Este es creer bíblicamente, es confiar en Él por nuestra salvación. Y la promesa es, no estamos perdidos, pero que tenemos vida con Dios, vida eterna, seguridad con Dios. Finalmente, Hechos 3:19. Hechos 3:19. El otro lado de la moneda de la fe es el arrepentimiento. Hechos 3:19 dice, por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Otra vez el mandamiento. ¿Qué hacemos para ser salvos? Arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados. ¿Qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento es una cambia de mente, cambio de pensar, un cambio de corazón que resulta en una cambio de la dirección de nuestra vida. Antes estábamos muertos en nuestro pecado y distanciándonos más y más de Dios. El arrepentimiento es decir, Dios, he pecado, perdóname y quiero dirigir mi vida en tus caminos. Es decir, no al pecado y sí a Dios.
he dicho, es el otro lado de fe o creer o confiar. Porque si creemos que Dios es el único camino de salvación, si creemos que su plan es el mejor plan por nuestra vida, que su ley es el mejor ley, si queremos seguirle, vamos a decir no al pecado porque queremos seguirle. Y por eso a veces la Biblia habla de la fe, a veces habla del arrepentimiento, pero no al fin son dos cosas distintas, son dos lados de la moneda. Arrepentir del pecado, desear seguir a Dios de corazón, confiando que Él es sabio y amoroso y perfecto. Y si arrepentimos del pecado, el promesa es nuestros pecados sean borrados y tiempos de refrigerio vengan de su presencia en esta vida y en la vida eterna que hemos visto en Juan. Esos son los 4 elementos esenciales: Dios, pecado, Jesús y creer o arrepentir. Cuando tenemos la oportunidad de compartir el evangelio con una persona, depende en la situación, pedimos por sabiduría en exactamente cómo, cuáles versículos usar y depende en cuánto tiempo tenemos con ellos. Si vamos a tener muchas conversaciones con ellos, tal vez enfocamos la primera conversación aquí y segunda aquí. Y tenemos que hacer preguntas para entender qué entienden ya, con qué podemos conectar, porque probablemente todo no es nuevo. Si son católicos, ya creen en la Trinidad, no tiene que pasar mucho tiempo ahí. O dependiendo en dónde están, comenzamos a dónde están ellos, conectándolo con lo que creen. Explico en su totalidad solamente para que vemos que eventualmente en nuestras conversaciones es la plenitud del mensaje que queremos compartir. Pero es posible que solamente enfocamos en un área u otro en las conversaciones que tenemos con ellos. Ciertas cosas verdades importantes que ayudan para clarificar dependiendo en a dónde están, en lo que ya creen. Los últimos 3 puntos aquí en el papelito. Primeramente, primer punto, que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras. Pasa conmigo a Efesios 2, 8 y 9. Tristemente es una mentira que muchos creen. Si creen en Dios, muchos creen que van a ser salvos por hacer buenas obras, por ser un poco mejor que otros, o tener más buenas obras que malas obras en la gran balanza. Y sabemos que esa no es la verdad. No somos salvos por nuestras obras. Especialmente, tristemente, los que vienen de la Iglesia Católica Romana piensan que sí, necesitamos la gracia de Dios, pero también nuestras obras para ser salvos. Efesios 2, 8 y 9 es bien claro. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. No de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Es un don inmerecido de Dios. Es lo que hemos visto en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Entonces, la salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe, por medio de creer. Y no de vosotros, sino es don de Dios. Es importante entender aquí que el mismo fe en Dios es un don de Dios.
No podemos producir esta fe por nuestro propio poder. Al fin de cuentas, es un don que recibimos de Dios. Tenemos responsabilidad de creer, es un mandato, arrepentir y creer, y es un don, al fin de cuentas, que recibimos de Dios. Cuando estoy hablando con un incrédulo, normalmente no entro en una explicación tratando de resolver lo que parece como que es una paradoja por nosotros. ¿Cómo es? Que es un don de Dios y que tenemos responsabilidad, enfoque en que ellos tienen responsabilidad de creer y que debemos orar a Dios por fe en Él. Pero ese es la verdad, es su don. El punto en que me gustaría enfocar es que, versículo 9, no es por obras para que nadie se gloríe. No es por ir a la iglesia, no es por leer la Biblia, no es por orar, no por ayudar a los pobres. Esos son frutos del nacimiento, pero no nos salvan. Salvación es por fe en Cristo. Segunda error que queremos ser armados para contestar, Colosenses 2:9, Cristo es Dios. Si estamos hablando con los mormones, con los testigos de Jehová, ellos no creen que Cristo es Dios. Fue un buen nombre, pero no tiene divinidad, no es Dios. Colosenses 2:9 dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente o en el cuerpo de Él. Cristo es Dios. Como Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y finalmente, tal vez lo más difícil, es cuando estamos hablando con ateos o con agnósticos, con los que no creen que Dios existe o no creen que podemos saber si Dios existe. Y por eso me gusta compartir con ellos Salmo 19. Salmo 19 explica que Dios no solamente existe, pero que Él quiere ser conocido. Y el Salmo comienza en versículo 1, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Entonces, les invito a ver la creación tan inteligente. Alguien tendría que ser para conectar todo y crear algo tan bonito. Y Dios ha hecho. Y segundo, versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, quiere estar al alma. El testimonio de Jehová es seguro, que hace sabio al sencillo. En otras palabras, que Dios ha revelado quién Él es por la creación y por su palabra. Y me gustaría invitarles a leer la Biblia. Tal vez no consideran que Dios existe, pero leerlo, pidiendo que si Dios existe, Él hablaría a ellos por medio de la palabra. No podemos convencerles. Hay una razón por los argumentos que se llaman la apología, que es tratando de revelar las debilidades de sus creencias en su ateísmo. Y hay razón para hacer esas cosas, pero al fin de cuentas no podemos convencer a nadie ser un creyente en Dios. Pero la fe viene por oír por la palabra de Cristo. Invitándoles a leer la palabra es la única manera en que pueden ser salvos. Entonces, con eso, un resumen. Oro que seamos confiados, que seamos agradecidos por lo que Dios ha hecho, siendo pecadores, como Él envió a Cristo a su camino y por darnos que por medio de Jesús tenemos vida. Oramos. Gracias, Jesucristo, por tu amor por nosotros. Gracias por salvarnos cuando éramos ciegos, cuando éramos muertos, cuando éramos separados de ti, de tu Padre. Gracias por morir en la cruz por nosotros. Gracias, oh Señor, que tenemos el privilegio de representarte y compartir tus buenas noticias con este mundo perdido. Ayúdanos, oh Señor, con toda confianza en tu palabra poderosa, compartir esas buenas noticias esta semana
Para tu honra y gloria oramos. Amén.